Ahí está, nos estaba mostrando ahí Ramiro, no sé qué, pero le pido al equipo que nos grabe para ahora con muchísimo gusto también saludar a un gran amigo de Sin Censura y una mente que tiene que en estos momentos hacer, una reflexión muy, muy fuerte sobre lo que está ocurriendo en cuanto al sistema de pensiones. Saludo con mucho gusto al doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía. Doctor, bienvenido a Sin Censura, qué gusto coincidir con usted en nuestros espacios. ¿Cómo le va? Ahí estamos con nuestra tacita de Sin Censura, Toño, y escuchando la anterior mesa. Sí, mira, sé que disponemos de poco tiempo, me dijeron 10 minutos. Yo siempre he dicho que cuando tienes que hablar de un tema, si te dan 2 minutos, Toño, 2 minutos, si le tienes que dar una charla a un taxista en un trayecto, se la das, o cuando vas al mercado. Mira, en el tema de las pensiones que se ha puesto ahorita, hoy fue muy buena la mañanera de hoy, se las recomiendo, de hoy, viernes 19 de abril, por la información que dio tanto Zoé Robledo como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Pero mira, yo quisiera usar este espacio para una reflexión más profunda que tenemos que ver todos, entender qué es lo que está detrás. Para eso hay que ver hacia la historia. No se puede entender el presente si no vemos hacia la historia. El primer sistema moderno de pensiones viene de 1881 en Alemania. Bismarck, 1881. El ser humano, las sociedades, tenemos 150 años mínimo, porque las luchas sociales vienen de más atrás, la Revolución Francesa, pero digamos, para estar en la modernidad, 150 años en la lucha por los estados de bienestar. Una pensión es garantizar una vida digna en la tercera edad, después de haber terminado el ciclo de la vida laboral, que se termina por vejez o por incapacidad. ¿Cuál es el contexto que estamos viendo de esta discusión en donde la derecha está atacando la propuesta del gobierno federal? Mira, todos tenemos que entender una cosa muy clara. Hay dos tipos nada más de pensiones. Las pensiones de reparto, que es la que se tenía en México hasta antes de 1997 por el Seguro Social, son las pensiones que se introdujeron en Alemania en 1881 y son las pensiones que existen en el Reino Unido, que existen en los países europeos. Son pensiones solidarias, colectivas. Cuando uno se incorpora a la vida laboral, hay una aportación específica para fondos de pensiones, pero también es el pago de impuestos, porque el pago de impuestos sirve para financiar la educación pública, la salud pública, las pensiones públicas. Todos aportamos mientras trabajamos y los activos le pagamos la jubilación a los jubilados, que a su vez, cuando fueron activos, le pagaron la jubilación a otros jubilados. Este es el sistema, es un sistema en donde aportan los trabajadores, aportan los patrones, aporta el Estado y las pensiones son administradas por parte del Estado. Eso da en Francia, se da en Italia, se da en Alemania, se da en Suecia, se da en Noruega, se daba en México. Es consolidar los estados de bienestar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y en este tipo de pensiones, las pensiones están relacionadas con el salario y con tus cotizaciones. A mayor salario, tuviste que haber cotizado más. Por ejemplo, el Reino Unido tiene un sistema de pensiones para todos, se les da lo mismo, independientemente de si cotizaste mucho o poco. Son pensiones muy modestas, de subsistencia, es un sistema menos caro, lógicamente, y hay ahorro opcional en fondos de pensiones individuales tienes tu pensión garantizada por el Estado, pero si quieres recibir más, bueno, pues es un fondo de ahorro. Contraposición. ¿Y qué es lo que impulsa a la derecha? El PRIAN principalmente. Las llamadas pensiones individuales, que yo lo pondría entre comitas, Toño, y público de Sin Censura, yo pondría entre comitas la palabra pensión, porque para mí no son pensiones. Es un sistema impuesto por el neoliberalismo en América Latina, y no exagero,
a sangre y fuego con la dictadura militar en Chile de Augusto Pinochet en 1981. A partir de ahí todo vimos que en América Latina las políticas de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, de los llamados Chicago Boys, que por cierto, voy a estar en Chicago, Toño, entre el 24 y el 29 de abril. Voy a dar una serie de charlas. Si alguien está siguiendo esta transmisión desde Chicago, pues a lo mejor por ahí nos podemos ver. Voy a llegar el viernes, voy a llegar el jueves 24 y me va a tocar el debate presidencial allá en Chicago. Bueno, estos Chicago Boys se dedicaron a imponer en América Latina medidas neoliberales salvajes que nunca, Toño, se atrevieron a aplicar en Europa, sabiendo la enorme capacidad de lucha de los pueblos europeos para defender sus derechos sociales. No, para mí no es una pensión, es más bien un sistema de ahorro individual. Tú juntas, ahorras y tu pensión va a depender de cuánto ahorraste. Esto en realidad se trata de una verdadera privatización de los fondos de ahorro de los trabajadores, y quienes manejan esto son bancos y compañías especializadas que se quedan con la mayor parte de las ganancias generadas por los fondos. ¿Qué es lo que a nosotros nos debe de interesar, sobre todo a los trabajadores? El monto de la pensión. Eso es lo que está en juego. No cuánto dinero manejan, la inversión, no. A ver, ¿cuál va a ser el monto de la pensión? Por ejemplo, en Noruega, la pensión mínima para gente que cotizó poco son 1,000 euros, 20,000 pesos mensuales. Pero de ahí se van hasta pensiones de 6,000 euros, entre digamos, 20,000 y 120,000 pesos mensuales. Con las pensiones de reparto, en México se garantizaba un monto mínimo para una vida digna. En cambio, con los fondos individuales, todo va a estar supeditado a lo que tú ahorres y, ojo, a los resultados de las inversiones por parte de quienes administran su dinero.